los principios del reino de Dios. Amén. Entonces hemos avanzado con el principio del amor, el principio del perdón, el principio de la unidad, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar acerca del principio del dar. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de este principio del reino de Dios. El anhelo del Señor para sus hijos, para su amada iglesia, es que nuestra vida tenga propósito. Es una motivación muy especial para el cual vivimos. Cuando nosotros llegamos a tener conocimiento, entendimiento acerca del propósito de Dios en nuestra vida, y es algo que nos llena de expectativa, ¿sí? Y lo anhelamos, aunque no lo conocemos, no sabemos, empezamos a anhelarlo y a buscar. Y Dios se agrada de eso. A medida que tú empiezas a buscarlo, a desarrollar eso, Él nos va revelando el propósito. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Incluso Él no te revela todo el propósito. A medida que tú das pasos de fe, el Señor empieza a revelarte que cada vez es más grande. Porque Él es un Dios grande que no tiene límites. Amén. Dice su palabra que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos y sus caminos no son como nuestros caminos, ¿sí? Entonces Dios nunca va a pensar en pequeño. Dios nunca va a pensar escasamente, limitadamente, sino Él piensa en grande. Y lo que le limita al Señor de darnos, de bendecirnos, de usarnos, somos nosotros mismos. Amén. ¿Quién le limita a Dios? Nosotros mismos a veces somos ese freno, ese impedimento, lo que a veces retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida cuando no lo buscamos, cuando no nos cedemos a Dios, no nos rendimos, no nos sometemos a Él. Entonces eso sigue siendo retenido. Dios es paciente, espera un tiempo, pero no todo el tiempo. Amén. Llega un punto donde Dios espera y un momento dice, bueno, lo que yo he determinado hacer en este lugar, en este tiempo, lo que quise hacer con tal persona, con tal hijo, tal hija, entonces levantaré a alguien y haré con esa persona lo que he determinado, haré mi voluntad. ¿Amén? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Es como tú tienes una empresa, contratas un trabajador, ¿no? Y deseas que te produzca. Y al ver que esa persona no tiene la capacidad de producir lo que tú necesitas, bueno, necesito cambiar con alguien más eficiente. ¿Amén? Con alguien que dé resultados. Entonces el reino de Dios es así. Pero antes del propósito está la preparación. ¿Qué está? La preparación. Entonces nosotros venimos, nos congregamos en una iglesia, hacemos toda iglesia al congregarnos, con el propósito de prepararnos, de capacitarnos. A eso venimos a la iglesia, a ser entrenados, a ser capacitados para poder cumplir ese propósito, ¿no? Entonces, y antes de ello, primeramente, somos salvos, empezamos a tomar esa libertad, a quitar todo lo que estorba el cumplimiento del propósito, a romper maldiciones. Algo muy importante que todos debemos anhelar de todo corazón es sanar nuestras heridas. Amén. Porque no hay ninguna persona que no haya sido herida, sino que unos más que otros, algunos en una área, otros en otra área, pero todos hemos sido heridos. Amén. Hay gente que nunca ha tenido problemas de alcohol, ¿no? Ha vivido tranquilo esa área, pero hay gente que le fue difícil eso. Amén. Hay gente que le ha sido tan duro la depresión. Hay gente que no conoce qué es depresión. Entonces, todos de alguna manera hemos sido heridos. Por eso es que debemos cuidarnos de no tomar una posición de víctimas, de creer que somos los únicos o las únicas que nos han hecho de todo, nos han herido, nos han traicionado, nos han engañado, nos han mentido, nos han estafado, etcétera, etcétera. No, todos. Amén. Que debemos anhelar obtener sabiduría,
inteligencia, obtener prudencia, aprender a ser humildes delante de Dios y dejarnos guiar por Él. Y de esa manera nos vamos a evitar muchísimo dolor y sufrimiento. ¿Amén? ¿Qué nos vamos a evitar? Ayer me encontré con un hermano y hace por ahí como 2 meses, un poco más, me dijo, pastor, quiero su consejo porque quiero tomar una decisión importante. Y le pregunté qué quería hacer. No terminó de hablar, le he dicho, no vayas, no lo hagas. La respuesta era no. Y de pronto no le gustó, pues no. Pero bueno, no, si el pastor lo dice. Y ahora, ayer me encontré y me dice, pastor, gracias a Dios que se me ocurrió pedir consejo. Yo me iba a ir a ese lugar y ese lugar ahora se ha vuelto una desgracia. Y los que han ido ahora están retornando de nuevo a Guaitía. Amén. Y creo que iba a trabajar por una minería por ahí. Y entonces es importantísimo amar el consejo. Amén. Retener el consejo para tomar decisiones importantes. Entonces, y es lo que la palabra de Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Hay que dejarnos guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y cuando aún no hemos aprendido eso, entonces para eso están las autoridades que el Señor ha puesto. Amén. Y eso es importantísimo en la vida, que nosotros estemos atentos y pidiendo constantemente al Señor que sane las heridas de nuestro corazón, las heridas de nuestra alma. No solo es el corazón, todo el alma, pedir que seamos sanados. Y eso es muy, muy hermoso cuando tú buscas una relación con el Espíritu Santo. Buscar esa relación con el Espíritu Santo. Y es ahí que Él te hace sensible, ¿sí? Y es ahí que la palabra de Dios se hace ungida y siempre está hablando a tu corazón la palabra de Dios. Si tú quieres tener una relación con el Espíritu Santo, es necesario que estés llenándote constantemente de la palabra de Dios. Amén. Es lo que el Espíritu Santo usa para tratar con nuestra vida, con nuestro corazón. No puede obrar el Espíritu Santo en tu vida por más que lo anhelas y lo pides si es que no hay palabra de Dios en tu corazón. Entonces cualquier cosa que haces, el Espíritu te lo escudriña a tu corazón. Cualquier cosa que dices, el Espíritu Santo te escudriña tu corazón. Cualquier actitud que tienes, escudriña tu corazón. ¿Sabes? Estaba leyendo el Salmo y dice ahí, aún en las noches mi conciencia me enseña, dice. Yo no sé si te ha pasado así, alguna vez has hablado con alguien, ¿no? Has conversado con alguien o has discutido con alguien y en la noche estando en tu cama te acuerdas de la conversación y dices, uy, se me salió algo, o le dije algo que no debí decirle, o no fue la forma. ¿Cuántos tienen conciencia acá? Amén, digan amén, pues. El Espíritu Santo trabaja, ¿sí? Y ahí yo pido perdón. Amén. Sí, y el rey David decía, ¿no? En mi cama medito. Antes de dormir, meditando hay que quedar dormido, hablando con Dios, hay que quedarnos dormidos, ¿sí? Y eso es muy bueno. Entonces, debemos, antes de buscar el propósito, sanar nuestro corazón, desarrollar una comunión con el Espíritu Santo, obtener el conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros podamos cumplir este principio del dar. Porque, amados preciosos, si nosotros no entendemos los principios de Dios, vamos a llevar una vida cristiana o una vida en Cristo aburrida, una vida religiosa de estancamiento, de frustración, porque muchas cosas que tú pides al Señor no se van a dar porque no vas en el orden correcto. Todas las promesas de Dios tienen condicionales. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Muchos en la iglesia de Cristo pedimos las bendiciones, pero no hacemos las condicionales que Dios pone.
Son leyes espirituales y son principios del reino. Por ejemplo, uno de ellos es, por ejemplo, las bendiciones vienen por causa de la obediencia. ¿Amén? ¿Cómo vienen las bendiciones? Cuando tú obedeces, así no pidas, la bendición te va a alcanzar. De todas maneras, así dice la Biblia, la bendición te alcanzará. Tú vas caminando en la vida y por detrás de ti la bendición viene. Eso es así, porque tú le estás provocando al cielo. Estás provocando al cielo por causa de la obediencia. ¿Y qué pasa si no obedecemos? Pero tenemos una lista larga de peticiones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy te pido esto, también te pido esto, te pido esto. Yo quiero, Señor, dame, Señor, por favor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel aunque yo sea infiel, Señor. Y usamos los versículos ahí para convencerle al Señor. Amén. Y a veces queremos exigirle, queremos presionarle a Dios. Y las cosas funcionan conforme a su reino, conforme Él ha establecido, no conforme a nuestra manera. Esa es su manera. Amén. Yo escuché oraciones y yo también lo hice en el proceso de ir aprendiendo, de ir madurando. ¿Sí? Hay gente que aún llora. ¿Qué pasa cuando pelean con su pareja, ¿no? Y quieren algo y se ponen a llorar para tocar sus sentimientos, sus emociones y lograr algo, ¿no? Para convencer. Pero con Dios no puedes hacer así. Él no le mueve las lágrimas. No es que Dios sea duro e insensible, sino que Él conoce las motivaciones verdaderas de nuestro corazón. Amén. Él conoce. El Señor mueve su mano poderosa, la fe verdadera. ¿Sí? Entonces eso nosotros tenemos que entender, amados preciosos. Y el anhelo del Señor es que su iglesia sea bendecida verdaderamente. Y por eso es que Él desea que aprendamos, entendamos bien y practiquemos los principios de su reino para que las bendiciones de todos modos lleguen. Amén. De todos modos va a llegar si nosotros practicamos. Ahora, hay que entender bien claro esto. No confundir el propósito de Dios en tu vida con metas, con logros, con sueños, con el propósito de Dios en tu vida. Por ejemplo, casarte es parte de la vida, es una meta, ¿sí? Por ejemplo, un logro, sacar un título, ¿no? Ser profesional. Comprar un carro, construir tu casa de tus sueños al diseño propio, personalizado, le pintas el color que tú quieres, etcétera, etcétera. Son logros, son metas en la vida. Sueños, quiero conocer Brasil. Y te vas al país más grande del mundo. Y esas playas hermosas, etcétera. ¿Sí? Otro sueño es conocer Israel, caminar por donde caminó Jesús, y etcétera, ¿no? Son cosas que le nacen en el corazón de cada uno. Y está bien. Pero no es el propósito de Dios. Amén. Metas, logros, sueños que en la vida se cumplen son parte de la vida. Sí. Tener hijos no es el propósito de Dios. Es parte de la vida. Es parte sí del propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Esas son cosas pequeñas, hay algo más grande. Hay algo específico que Dios ha determinado para tu vida. Algo que te hace único, que te hace única. Encontrar ese propósito. Que nadie lo va a hacer, sino tú. Ahora, para que me entiendas, te lo voy a mostrar con ejemplos, ¿sí? Si observamos la palabra de Dios desde Génesis hacia adelante, cada hombre que Dios levantó, cada mujer que Dios llamó, tuvo un propósito específico. ¿Amén? Por ejemplo, a Abraham se le conoce y se le recuerda como el padre de la fe. ¿Amén? Porque a él le llamó, fue el primerito, le dijo, ven tú.
Y mira cómo es Dios cuando quiere hacer las cosas, ¿no? Lo llama a alguien que tiene su esposa que es estéril. Y todavía lo llama de un pueblo idólatra, Ur de los Caldeos, donde había mucha idolatría, para empezar una relación con un Dios que es espíritu. Sí. Y Abraham esperó la promesa de Dios. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y cuando a veces no se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida, caemos en desesperación, en impaciencia. A mí me pasó. Cuando no me casaba ya estaba perdiendo la paciencia ya. ¿Sí? Porque no es fácil esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? A nadie, ¿sí o no? Nos gusta esperar. Queremos ya las promesas de Dios. Queremos ya las bendiciones de Dios. Entonces, papá Dios no quiere que te frustres. No quiere que en tu mente haya confusión, en tu corazón duda acerca de su palabra, duda acerca de Él. Sino quiere que tu fe esté lúcida, en claridad. Amén. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, Él provee de esa paciencia y no te desesperas. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu y la impaciencia es un fruto de la carne. Entonces, Él hace que puedas esperar. Yo muchas veces me he sentido desesperado, pero no actué en desesperación, sino clamaba a Dios, entregaba esas cargas y me tranquilizaba. Él me fortalecía para seguir esperando. 1 año más, otro año más, otro año más. ¿Sí? Y me indignaba cuando el hombre viene y quiere forzar las cosas. Amén. Y eso el enemigo hace para que nosotros nos aceleremos, nos adelantemos en las cosas. Como cuando Jesús ya estaba terminando su ayuno en el desierto, ¿no? Y dice que tenía hambre, pero que tenía que terminar ese ayuno y viene el diablo a decirle, no, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. A Jesús le sobraba el poder. Le sobraba el poder para convertir ahí una panadería todavía, para hacer tortas y todo. Le sobraba el poder. Pero Jesús no estaba dispuesto a hacer lo que el diablo le pedía hacer, sino lo que él tenía que hacer en el tiempo de Dios. Amén. Me acuerdo una vez, una persona muy cercana a mí. Yo estaba soltero, lloraba por mi esposa y no llegaba, ¿no? ¿Dónde estaría escondida? Y de pronto apareció por ahí otra oferta, se podría decir, ¿no? Y me dice esa persona, pero ¿por qué no te casas con ella? Está bonita. Además era ingeniera y ganaba 4,000 hace más de 10 años atrás, ¿no? Y me molesté en mi corazón. Porque a veces queremos lo fácil, queremos acelerar el tiempo de Dios. Yo quería la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Debemos anhelar esa voluntad de Dios. Y seguí esperando. 1 año más. Y a veces a solas lloraba y le decía, Señor, dame a mi esposa, le decía. O no quieres que me case. A veces ya quería pelear con Dios. Pero aprendí a rendirme. Aprendí a rendirme al Señor. Y salía fortalecido. Y las cosas se cumplen en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y no es fácil. Entonces, amados preciosos, les vuelvo a repetir, no confundir las metas, los logros, los sueños con el propósito de Dios en tu vida. Y te hice el ejemplo de Abraham. Ahora usamos el ejemplo de Jacob, ¿no? Que era conocido por usurpador, y el hombre que se le recuerda que luchó con Dios, ¿no? Y logró sus bendiciones. Y ese Jacob llegó a tener 12 hijos y cada hijo formó una tribu. Y esas 12 tribus formaron la nación de Israel. Ese Jacob. Amén.
Y así cada hombre de Dios, mujeres de Dios. Si hablamos de Esther, ¿no? Su propósito fue de parte de Dios llegar a ser reina y Dios usar su vida para salvar a todo el pueblo judío de una masacre. Querían eliminarlos a todos. Pero ahí estuvo la reina Esther, que Dios lo usó, lo puso al lado del rey Asuero para evitar la exterminación del pueblo judío. Dios sabía los planes del enemigo y Dios se adelanta a los planes del enemigo. Amén. Y así muchas mujeres como Ruth, Rahab, que quedaron en la historia. Si vemos a José, ¿no? Uno de los muchos hermanos que había ahí, era el penúltimo de los hermanos. Yo no sé qué número eres, el primero, el tercero, el cuarto, el quinto, yo no sé. Pero Dios tiene un propósito contigo. Y ese José solo tenía sueños en su corazón, algo grande, ¿sí? Y eso causa envidia muchas veces cuando eres un soñador. Entonces, este José pasó por tratos y procesos de Dios, pero llegó a ser el gobernador de Egipto. Y en esos tiempos, una potencia mundial. Amén. Llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Sí? Y así, cada hombre de Dios, Dios lo usó de una manera específica y única. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Cómo se le recuerda a Sansón? Como el hombre más fuerte, ¿no? Ejércitos de filisteos los vencía, los eliminaba. ¿Me están entendiendo los ejemplos? Ahora, ¿hubo otro hombre como Abraham? ¿O ahorita en este tiempo se necesita alguien como Abraham, otro padre de la fe? Ya no se necesita. Se necesita otro Jacob para hacer otras 12 tribus. Ya hay las 12 tribus, ya no se necesita. Se necesita un hombre como Sansón, tener esa fuerza. Ya no, porque la palabra dice no es con espada, no es con ejército. Ahora la iglesia se tiene que llenar del Espíritu Santo. Y tiene poder y nada ni nadie lo puede detener a la iglesia. Amén. Necesitamos otro hombre como David. Ya no, fue único. Necesitamos otro hombre como Salomón. Cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, puede llegar a tener la sabiduría que Salomón tuvo si tan solamente te llenas de la palabra de Dios y se lo pides a Dios. La Biblia dice, pide y se te dará en abundancia. ¿Cómo se da la sabiduría? En abundancia. Imagínate que seas un hombre sabio, una mujer sabia, pero tienes que pedirlo, tienes que buscarlo. Ahí está la diferencia. Amén. Ahí está la diferencia. Uno de los libros que yo me deleito leyendo es Proverbios. Qué delicioso. Amén. Qué precioso. Y da mucha sabiduría. Y cuando leo Proverbios, a veces termino rojo, ¿no? Porque saca mi insensatez, mi imprudencia y aún mi falta de sabiduría muchas veces. Entonces, la palabra de Dios nos va hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, y es hermoso, porque hay cosas que a veces olvidamos y tenemos que estar renovándonos. Ahora, amados preciosos, el principio del dar, volviendo al tema del principio, es necesario que nosotros entendamos que venir a Cristo no es pertenecer a un grupo, a tal denominación y asistir regularmente a las reuniones, es en busca de una vida en abundancia. ¿Qué buscamos? Una vida en abundancia. Eso es lo que Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, una vida abundante, eso va a ser una prédica, lo vamos a explicar como el Espíritu Santo quiere que entendamos. No se refiere de cosas materiales y solamente, incluye sí. No cree una vida abundante, no se refiere a eso. Amén. Es una vida llena de paz,
una vida llena de gozo. Entonces, amados preciosos, cuando entendemos este principio, ¿sí? Tú vas a salir de la rutina, del estancamiento, del conformismo. Vayamos a Hechos 20:35. El libro de los Hechos 20:35. Y vamos a entender lo tenemos, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Qué dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Es más bienaventurado dar que recibir. Ahora vamos a entender esta palabra. Cuando nosotros damos lo que recibimos del Señor, porque todo proviene de Dios. ¿De dónde provienen las cosas? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da la salud? ¿El trabajo? Todo proviene de Dios. Todo. Entonces, cuando tú entiendes que no eres tú la fuente, sino Dios, ¿sí? Hay gente que por su ceguera, su orgullo, cree que es por su esfuerzo, su sacrificio, ¿sí? No. Es por la misericordia de Dios que estamos con vida, que estamos saludables, que tenemos trabajo. La Biblia dice que de Él proviene la sabiduría y la inteligencia. Algunos dicen, yo soy más inteligente que todos. Y aún eso le pertenece a Dios, así dice la Biblia. Amén. De Él es, dice todo es de Él, todo proviene de Él. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esta verdad? Que todo proviene de Dios. ¿De dónde proviene todas las cosas? Todo. Y es por eso que tenemos que aprender a ser agradecidos. Amén. Agradecidos. Ahora, si todo proviene de Dios, algo que Dios quiere es que tú no te quedes con lo que Él te da, sino que tú aprendas a darle a otros. Amén. Cuando damos lo que recibimos del Señor, entonces activamos una ley espiritual sobre nuestra vida. Tú le comprometes a Dios a darte cuando tú empiezas a dar con amor. Porque es una actitud de fe que empieza a provocar al cielo en lo espiritual. Cuando tú empiezas a dar con amor, tú le estás comprometiendo a Dios a darte. Amén. Por eso Jesús dice, es más bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente feliz al cuadrado, ¿no? Doblemente feliz. ¿Sabes? Esta frase me encanta. El secreto para ser feliz es hacer feliz a otros. ¿Cuántos quieren ser feliz? Haz feliz a los demás. Me causa gracia este Proverbios 29, que dice, 2 hijas tiene la sanguijuela, dice, y son, dame, dame. ¿Cómo dice? Hay gente que entonces dame. ¿Sí? Y todavía lo compara con sanguijuelas. Las sanguijuelas son parásitos. Yo nunca me puse a investigar el significado de parásitos. ¿Sí? Una vez me llamó la atención cuando la gente decía para ciertas personas, ¿sí? Son parásitos de la sociedad, decían. Me quedé pensando en esa frase, ¿no? Pensé que era un insulto a esas personas, de su aspecto, ¿no? O de despreciarlos, compararles con un parásito. Pero hay algo que se le clasifica a estos seres vivos, se los llama parásitos, y tienen algo en particular, que todo parásito se alimenta, es un ser vivo
que se alimenta de otro ser vivo. Por ejemplo, los piojos, ¿dónde viven? En el ser humano. Las pulgas, en los animales, ¿no? Sí, el parásito es un ser vivo que se alimenta de otro ser vivo. La sanguijuela también es así, ¿no? Se pega y chupa sangre, el zancudo, pero se alimenta de otro ser vivo. Y los hijos de Dios no somos sanguijuelas. Más bien nosotros tenemos que alimentar a aquellos que tienen hambre, que tienen necesidad de alguna cosa. No todos tienen necesidad de dinero, por si acaso. No estoy hablando. Alguien necesita un abrazo. Alguien necesita que le exhortes. Una vez había alguien que me tenía cansado con el mismo problema. Y decía, Señor, en la próxima que me llame, ¿qué le digo? Porque ya no sé cómo hablarle. Y cuando me llamó, le exhorté fuerte. Basta, le dije, quiero que te comportas como una hija de Dios. Y deja de estar mendigando amor. Y le exhorté fuerte. Y después que terminó, yo dije, se va a volver mi enemiga ahora sí. Y total me quiso más. Y me dijo, gracias, amigo mío. Yo necesitaba un cachetadón para reaccionar. Suspiré, no. Dije, no es necia, ¿no? Porque cuando son necios te aborrecen. Pero hay gente que necesita que literalmente y despierta, ¿no? Reaccione. Y es bueno. Amén. Por favor, no tengan miedo a pedirme consejo. No siempre es así. Entonces, amados preciosos, hay gente que necesita ser exhortado. Hay gente que necesita aliento, ser animado. ¿Sí? Hay gente que necesita solamente que le escuches. Y ahí estamos, o tenemos que estar. ¿Amén? Entonces, amados preciosos, cuando tú empiezas a dar lo que recibes de Dios, activas una ley espiritual sobre tu vida. Mira Lucas, ahí está esa ley espiritual. Lucas capítulo 6, vamos a leer. El verso 38. Lo que dice Jesús. Lucas 6, 38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. La primera frasecita, dad y se os dará. Si tú das, ¿quién te va a dar a ti? Si tú das, ¿quién te va a dar a ti? ¿Quién es el que da? ¿De dónde provienen todas las cosas? Dios. Dad y se os dará. Activas esa ley espiritual. Porque cuando tú te vacías de lo que tienes, Dios está comprometido a llenarte. Si tú vives una vida egoísta, una vida para ti mismo, vives una vida muy limitada. Amén. Escúchame. En el reino de Dios, estamos hablando de los principios del reino, en el reino de Dios todas las cosas son en niveles y en proceso. Ahí hay amor, pero hay niveles de amor. Ahí hay sabiduría, hay niveles de sabiduría. Hay conocimiento, hay niveles de conocimiento hasta conocer los misterios de Dios. Hay cosas muy profundas que yo ni me atrevo acá a enseñar porque me tiran piedra. Amén. Y el apóstol Pablo también dice, no escribo estas cosas porque no están listos. Nuestro Señor Jesús también dijo, muchas cosas tengo que decirlos, pero por ahora no lo van a poder entender. Y el conocimiento va en un proceso, llega un punto donde el Señor te va
permitir conocer misterios, cosas profundas de Él. Y Él no se le revela a cualquiera, así dices. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, que significa ni se ha imaginado, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. Para los que aman a Dios. Hay cosas tremendas, preciosas, profundas. ¿Tú te imaginas que el creador del cielo y el universo hable contigo? Que tú le hables y Él te hable. Que tú le preguntes y Él te responda. Yo me quiero morir de felicidad cuando suceden esas cosas. Es hermoso. Amén. Hay gente que se muere por conocer a un artista de Hollywood, ¿no? Han visto que hay personas que se meten al estadio corriendo, esquivando seguridad y todo, para un selfie, ¿no? Con los mejores jugadores del mundo. Messi junto con Cristiano Ronaldo, con todos los mejores, no le llegan ni a los talones a Jesucristo. Ahora, tú hablar con Él y Él hablarte a ti, eso no tiene precio. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, amados preciosos, en el reino de Dios todas las cosas son en niveles y en procesos. Ahora, ¿cómo va a aumentar esos niveles en nuestra vida? Hay una clave y es el dar. ¿Cuál es la clave? El dar. Tú tienes un cierto conocimiento. Tú tienes que enseñarle a alguien y viene más de parte de Dios. Tú tienes un nivel de amor. Tienes que amar a alguien y viene más de parte de Dios. Nivel de sabiduría. De esa sabiduría los demás viene más de parte de Dios. Y todo viene más, viene más, viene más, viene más. ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo en su vida? La única forma que la unción propia venga sobre tu vida es cuando tú das. Y el Señor dice, uy, sigue llenándote, sigue llenándose. Oye, mejor traigan un balde, dice. Tú sigues dando. Traigan un cilindro, te va llenando. Tú sigues dando, traigan una cisterna, dice. Porque no paras de dar. Porque Jesús ha dicho, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú das. Y el Señor está comprometido a darte, porque es una ley en lo espiritual. Dale un aplauso a Jesús. Pero si tú no entiendes que es para tu propio bien, por eso dice, más bienaventurado es dar que solo recibir. Está bien recibir, está bien. Es bueno, ¿sí o no? Todos nos gusta que nos den, que nos bendigan, chévere. Pero mucho más grande que eso es cuando tú das y le crees a Dios que viene más. Viene más y viene más. Te lo aseguro. Y por favor, no estoy hablando solamente de dinero. Cada uno de nosotros tiene mucho que dar. Tienes un poquito de amor, expresa ese amor. Primeramente a tu familia, a tus demás familiares, a tu prójimo, a tus hermanos. Tienes un poquito de sabiduría, de conocimiento. Todo lo que tú tienes, de un abrazo, de una sonrisa. Amén. Hoy día, por ejemplo, con mi esposa fuimos a comprar frutas y verduras. Y estaba comprando pescado, ya tenía todas las frutas. Ya había comprado papaya. Y al lado de lo que vendía pescado había una persona muda. Y me enseña, cómprame papaya. Y yo tenía ahí, pero un deseo de ayudar a los que... Sí. Me llevé otra papaya, aunque sepa la tortuga. Nos tiene que gustar dar. Amén. Estaba saliendo de mi trabajo, ya yendo a casa, y siempre mi esposa me espera con algo de comer, ¿no? Calientito. Se me acerca una persona que también vende papas rellenas con su refresquito y es muda. Y me agrada la gente valiente, que lucha, que se esfuerza. Eso, yo me saco el sombrero. Amén. Me encanta ver esa gente. Y justo me habían pagado, me acordaba que tenía solo billetes grandes. Y le digo a la mudita,
Sacó la papa rellena y le pedí fiado y me entendió. Y me vienes a cobrar a mí en mi trabajo, le dije ahí. Y cuando me estaba dando la papa rellena, me acordé que alguien me dio mi vuelto que le pagué. Y después le digo, ah, vivo eres, me dice, no me quieres pagar, ¿no? Y le pagué, me acordé que tenía sencillos ahí. Pero ¿sabes qué? No necesitaba comprar esa papa. Ya estaba de vuelta a casa. Pero me encanta la gente que se esfuerza, que trabaja, que lucha en la vida. Me gusta eso. Me desagrada la gente que se queja, que se lamenta, que tiene miedo. No me gustan los cobardes. Algunos hablan mucho y tienen miedo a salir a vender. Y una muda está vendiendo. Amén. Me impactó esa historia de que un tartamudo llegó a ser cantante famoso. Me dejó impresionado esa historia. ¿Se los cuento? ¿Cuántos saben esa historia? Se los cuento. Se los cuento porque no es un chisme, es una historia. Este joven nació con un problema en el habla, le hicieron tratamientos y nada, no mejoraba su tartamudez. Y tú sabes que el bullying en la escuela, el colegio, la universidad siempre se burlaban. Las chicas siempre le decían que no. Cuando él le decía, tú me gustas. Yo le decía, no. Pobrecito, ¿no? Sufría con eso. Se armó de coraje, de valentía. Y le gustaba la música. Y dijo, les voy a demostrar a todos los que se han reído de mí y se han burlado que yo puedo cantar. Se fue a su psicólogo porque, mira, tenía problemas emocionales y por el desprecio, la burla. Se fue a su psicólogo y le dijo, pues, no, que quiere ser cantante. Y el psicólogo le apoyó. Sí, pero ¿cómo solucionamos eso? Tendríamos que inventar un género propio. Listo, no hay problema, empieza a crear la música. Y empezó a crear esa música que es tecno, y muchos de ustedes han bailado eso y han escuchado y no saben que era un tartamudo. Se ha ganado discos de oro, ha llegado a ser famoso, ha hecho asociaciones de ayuda para tartamudo y todo, y murió cumpliendo su propósito. Millonario el mudo cantante, el tartamudo, ¿no? Amén. Llegó a ser millonario y canta ese tecno, ¿no? Y yo lo escucho porque solo son melodías, sonidos que hace, ¿no? Amén. Ya por ahí te lo va a pasar una canción para que sepas de qué estoy hablando. Entonces, amado precioso, una de las cosas que yo aprendí es dar, no tengo miedo, no me duele, ¿sí? Yo doy de mi tiempo, porque sé que viene más de parte de Dios. Amén. Viene más de parte de Dios. Entonces, tenemos que entender que el principio del dar es una ley espiritual. Dad y se os dará, dijo Jesús. En otras palabras, si tú das, yo te voy a dar, está diciendo el Señor. Si tú das, yo te voy a dar de todo lo que tengas. Amén. Comparte lo poco, porque eso va a provocar más. Amén. Comparte lo poco que tengas, viene más. Pero si tú quieres, ¿no? Para que no te falte, lo retienes, cierras tu mano a dar, estás limitando al cielo sobre tu vida. Jesús ha dicho, y Él no miente, es más bienaventurado dar que recibir. Y en esto hay recompensas. Una de las cosas que los hijos de Dios deben anhelar con todas sus fuerzas es servir al Señor. Vamos a Juan 4:36. San Juan 4:36. Dice, el que ciega recibe salario.
¿Qué significa en nuestro lenguaje? El que cosecha recibe su sueldo. ¿Amén? ¿Quién está diciendo eso? Jesús. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando leemos todo eso? Ganar almas para Cristo. ¿Amén? Y el Señor está prometiendo que si tú cosechas almas para Él, tú tienes un pago de parte de Él. De alguna forma, Él te va a bendecir. Algún anhelo de tu corazón, Él lo va a cumplir. Amén. No seamos carnales y pensar, ¿no? Un cheque del cielo en dinero. No. Hay cosas más grandes que el dinero que Dios te va a dar. Alguna forma de bendición va a llegar sobre tu vida. Imagínate que estés enemistado con tu papá, no se pueden ni mirar ni hablar, y tú empiezas a servir a Dios y Dios rompe esa barrera, desata el perdón, la amistad otra vez se sana. Eso no tiene precio, ¿sí o no? ¿Vale más que la plata o no? Imagínate que estás soltera y anhelas tener un esposo y Dios te envía uno que ama a Dios de todo corazón. Eso no tiene precio, ¿sí o no? Entonces Jesús dice que el que ciega recibe salario. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Las bendiciones te va a llegar, te va a alcanzar. En Marcos capítulo 10, vamos terminando con este principio. Marcos capítulo 10. Vamos a leer del 29 y 30. Dice, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuánto? Que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más. Ahora, ¿en qué tiempo? Ahora, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Hay una promesa. Ahora, no está diciendo abandonar a tu familia y lo que tienes. Lo que está diciendo que todas esas cosas pasen a segundo plano y el primero en tu corazón sea el Señor y su reino. Amén. Tú pongas eso a un ladito para que primero sea el Señor en tu corazón. Él sea tu prioridad. ¿Quién tiene que ser tu prioridad? Dios. Amén. A mí muchas veces me han llamado ofreciendo trabajo para salir de aquí. Le digo, yo no puedo salir de Huetía, tengo responsabilidades. ¿Y cuál responsabilidad? Con la obra de Dios. Amén. Varias veces fue así, propuestas. Porque Dios es mi prioridad. Sí. Negocios. Varias veces negocios que tendrían que atenderse de noche. Con mi esposa hablamos y decíamos, si hacemos eso no podemos congregar. Así que ese negocio descartado. Porque Dios es mi prioridad. Amén. Y si tú le pones a Dios como prioridad, Él te va a recompensar. ¿O no dice? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 100 veces más. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, amados preciosos, una de las cosas que tú tienes que practicar es a dar. ¿Sí? Ahora tampoco no te vayas al extremo de empezar a repartir y quedarte sin nada, ¿no? De lo que tú tienes, comparte, siempre priorizando tu familia. Tu familia
Lo que queda, comparte. Amén. No vayamos a excesos. ¿Sí? Y a mí me encanta. Porque viene más. Y si por ahí ves una viuda, ayuda. Ves un huérfano, ayuda. Ves a alguien que no tiene para comer, es tu oportunidad de darle a Jesús. Si ves a alguien que no tiene ropa, dale a Jesús. Mira, ve, hace poco salió una ley, se me fue el nombre del país, pero bueno, es por Europa. Los centros comerciales, sus estantes están llenos de alimentos, ¿sí? Y cuando ya tiene 15 días, 10 días para vencerse, ¿sí? Son tan ávaros que no rematan. A veces ponen en oferta, liquidación, y así a veces no se vende. Entonces, ¿qué hacen esos alimentos? Los botan a la basura. Entonces salió una ley a todos los centros comerciales de que antes que se venzan, si esos alimentos están aptos para el consumo, tienen que donar a fundaciones, albergues y todos esos alimentos. Está prohibido botar la comida a la basura. Y está bien, ¿sí o no? Hay gente que es tan avara o conchuda, tacaño, no sé, que prefiere botar que regalar a alguien. Amén. Ahí tienes ropa que no usa guardada ahí, oliendo a humedad. Y hay gente que no tiene que vestirse. Dáselos. Si todavía está bueno, tampoco no regales lo que ya no sirve, está roto, eso ya bota, pues quema. Algo que está bueno, ¿sí? Comparte con alguien. No te olvides que Jesús un día va a pedir cuentas a todos, ¿sí? Y no me gustaría que le diga a algunos de ustedes, no tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera que a ellos le hace, a mí me lo hace. Mira qué poderoso que Jesús se pone en el lugar de la viuda, del huérfano, del hambriento, del desnudo, del preso y del enfermo. Ahí, si tú le haces a ellos, automáticamente lo estás haciendo a Jesús. Amén. Eso es vivir el verdadero cristianismo. Y las bendiciones te van a alcanzar. Así no estés orando por bendiciones, vas a recibir una llamada, te van a tocar la puerta, algo va a suceder, pero de que te alcanza, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera.